En este video estudiaremos las funciones a trozos. Se dice las funciones definidas por diferentes fórmulas en diferentes partes de su dominio. Hasta el momento nosotros hemos estudiado funciones de este estilo. Por ejemplo, f de x igual a x más 1. Es una sola fórmula, ¿cierto? Y en donde todo su dominio entra a la función y nos arroja una serie de salidas, ¿cierto? No hay otra fórmula, es la única fórmula que tenemos. El dominio de esta función entra exclusivamente a esta misma función. En este caso particular, por ejemplo, es una línea recta que pasa por 1. Si aquí está el número 1, va a ser una línea recta que pasa por aquí, ¿correcto? Otro ejemplo que también hemos estudiado, por ejemplo, la función x cuadrado. Sabemos de la función x cuadrado que es una parábola, es decir, es una curva de este estilo, ¿cierto? De igual forma, así como con x, con la función f de x igual a x más 1, en esta función todo es una sola fórmula para todo el dominio, es decir, todos los valores de x pueden entrar en esta fórmula y van a obtener una pareja que en este caso nos va a generar una curva llamada parábola. Sin embargo, las funciones a trozos no tienen una sola fórmula, como ya lo dijimos, tienen varias fórmulas. Y para diferentes partes del dominio puede haber diferentes fórmulas. Vamos a ver la siguiente gráfica. Listo, acá tenemos una gráfica. Observe que en la gráfica tenemos tres trozos de alguna manera diferentes, y hago alusión al título. Si observamos, y aquí tenemos el menos 1 para x, desde el menos 1 hasta el menos infinito, desde menos infinito hasta menos 1, todos los valores que entran de la función en ese intervalo se van a ¿quién? Al 1 positivo en y. Es decir, que si yo cojo menos 3 y entra la función, quien sale es 1 en y. Si yo cojo menos 2 y entra la función, sale 1. Si yo tomo menos 1 y entra la función, sale 1. Es decir, cualquier valor, si yo cojo por acá menos 1,5, va a salir 1. Cualquier valor que yo tome, va a salir 1. ¿En dónde? En el dominio desde menos infinito hasta menos 1. Sin embargo, si observamos por acá en la derecha, eso no sucede con los valores desde 2. Aquí está 2, acá está 3. Si observamos, si yo tomo el 3 va a salir, si esto es 0, esto es menos 1 y esto es menos 2, va a salir menos 2. Si yo cojo 3.1 va a salir menos 2, 3.5 menos 2, 2,5 menos 2. Es decir, que para distintas partes del dominio, observe que desde menos infinito a menos 1 sucedía una cosa y desde 2 hasta el infinito sucede otra. Voy a tener distintas fórmulas, o sea, la fórmula que está aquí no debe ser la misma fórmula que está acá. De igual forma en el centro, entre menos 1 y 2 sucede algo completamente diferente. Observe que las fórmulas para obtener estas líneas rectas no van a ser la misma fórmula que yo voy a tener para esta. Observe que si yo tomo 1 se va con 0, que si yo tomo 0 se va con 1, ya aquí la fórmula cambió. En este caso particular decimos que la función es a trozos. En distintas partes del dominio existen diferentes fórmulas que hacen que la función haga distintas cosas en esa parte del dominio. ¿Cómo evaluamos estas funciones? Observe que por acá tengo una función, esta era en forma gráfica, acá la tenemos en forma algebraica. Claramente existen dos fórmulas diferentes para dos condiciones distintas del dominio. En este caso me está diciendo si x es menor o igual que 1, es decir, voy a analizar desde menos infinito hasta el 1. ¿Qué sucede con esos valores? Y acá me dice todos los mayores que 1, es decir, del 1 hasta el infinito, ¿qué sucede con esos valores? Si yo deseo evaluar en la función, lo puedo resumir como, y ya lo hemos aprendido, como sustituir el valor de x por el valor que me interesa determinar. Ese valor entra en la función, aplicarle la regla de la función que debo aplicar y obtener la salida. Por ejemplo, tengo el número 5. El 5 entra en la función. Pero acuérdense que hay dos condiciones distintas para esta función a trozos. Si el número es mayor que 1, si el número es menor que 1. El número 5 es mayor que 1. Por lo tanto, 5 no tiene nada que hacer en la fórmula de arriba. El 5 debe entrar en la fórmula de abajo ya que es mayor que 1. ¿Correcto? Entonces, si entra en la fórmula de arriba, debo tener que 5, reemplazando 5 en la x, más 1. 5 más 1 es 6. ¿Qué quiere decir esto? Que si 5 entra en la función, la salida es 6. ¿Correcto? Hagamos otro.
menos 2. El número menos 2 es un número menor que el 1. Véalo por acá. Si yo lo analizo en la recta numérica, que no debería ser, las condiciones que me están dando para mi función es los menores que 1, los que están hacia allá, o los mayores que 1. ¿Listo? Entonces, como el menos 2 es menor que 1, va a entrar en esta parte de la función y me dice, si es menor que 1, siempre se va a ir al 1, me sale 1. No importa qué suceda, me sale 1. Es decir, menos 2 entra en la función, dado que es menor o igual que 1, sale 1. Analicemos con un medio. Un medio es lo mismo que tener 0,5. Un número menor que 1. Este es un número menor que 1. Es decir, que si un medio entra en la función, va a salir el 1. ¿Correcto? El 1. El 1 no es ni mayor ni menor que el 1, pero dado que aquí me están dando la condición de que puede ser menor o igual que 1, dado que estoy analizando el 1 como puede ser igual, mi salida va a ser un 1. Entonces aquí también tenemos un 1. Sigamos analizando. F de 3. F de 3 es un número mayor que el 1. Como es un número mayor que el 1, va a entrar acá abajito y debo aplicarle la fórmula correspondiente a esta condición. En este caso, a los números mayores que el 1 entran y le sumo 1. Entonces reemplazamos ahí en X, tenemos 3 más 1. 3 más 1 es 4. Es decir, si el 3 entra en la función, sale el 4. 7 medios. 7 medios es lo mismo que tener 3,5. Es decir, un número mayor que el 1. Nuevamente va a entrar a esta parte de la fórmula y vamos a tener 7 medios más 1. Para hacer esta operación agregamos un 1 acá abajito y aplicamos lo que usualmente llamamos la ley de la carita feliz. 7 por 1, 7, más 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. 7 más 2 es 9 medios. Es decir, que si 7 medios entra en la función, va a salir 9 medios. Y así evaluamos funciones a trozos. Pero ¿cómo hago la representación gráfica de estas funciones? Así como hacemos las funciones normales, pero teniendo en cuenta las condiciones. Vamos a hacer la gráfica de esta función. Utilizaremos los valores que ya evaluamos para hacer la gráfica de esta función. Voy a utilizar el color rojo para los valores menores que el 1. Analicémoslo nuevamente. Si yo tomo el menos 2, que es un número menor que el 1, en la función saldrá el 1. Entonces tengo menos 2, 1. Recuerde que todas estas entradas y salidas forman pares ordenados. Este es el par ordenado menos 2, 1. Otro número menor o igual que 1, el 1. Aquí se forma el par ordenado 1, 1, que también puedo ubicar en la gráfica de la función, el plano coordenado. 1, 1. El 1 medio. Un medio es un número menor que el 1. Al entrar en la función sale el 1. Aquí tenemos la pareja ordenada 0,5, 1. 0,51 está por aquí. Y puedo evaluar muchos otros. El 0. El 0 es un número menor que el 1. Se va al 1. El menos 1. Menor que el 1. Se va al 1. Y hay muchos otros valores, decimales o no, que nos van a dar 1. Y podemos estar seguros que tendremos una recta de este estilo hasta el 1 incluido. ¿Qué pasa? Y utilicemos el color azul con los que son mayores que el 1. Aquí también se nos forman pares ordenados. Vea que si el 5 entró a la función, salió el 6, nos formó el par ordenado 5, 6, es decir, tengo el par ordenado 5, 6. Si el 3 entró a la función, se nos formó el par ordenado 3, 4, es decir, que si el 3 entró a la función, va a dar 3, 4 por acá. Teníamos también por acá 3.5, vamos a colocarlo en decimales, 3.5 al entrar a la función nos salió 9 medios, que es equivalente a 4,5. Lo colocamos acá. Estamos utilizando decimales porque nos va a ser como más fácil de alguna forma ubicarlos en el plano. Entonces 3,5, que es por aquí en la mitad, se nos va a ir con 4,5 por aquí en la mitad. Correcto.
Y tengo muchos otros que también podemos evaluar, por ejemplo el 2. Si yo elijo el 2 y el 2 entra a la función en un número mayor que 1, es decir que le vamos a sumar 1, 2 más 1 va a ser 3, entonces 2 va a estar con el 3. Y yo puedo tomar más valores decimales, a ver, porque yo puedo asumir que, bueno, listo, el 2 es el último número antes que el 1, pero eso es falso. Recuerdo que tenemos un montón de decimales por aquí. Por ejemplo, yo puedo tomar el 1.1 y grafiquemos eso, f de 1.1. 1.1 es un número mayor que el 1, es decir, que entra a esta parte de la función, a esta fórmula de la función, y sería 1.1 más 1 va a ser 2.1. Es decir, al colocar 1.1, que es un número aquí cerquita, nos va a dar 2.1 por aquí. Y yo puedo tomar otro, más cercano todavía al 1, f de 1.0001. ¿Es mayor que el 1? Sí, por muy poquito, pero mayor que el 1. 1.001 más 1 nos va a dar 2,0001. Por lo tanto, si yo introduzco el 1 en la función, me va a salir el 2.1. Casi ahí, no puede tocar la linecita. Porque aquí va a estar incluido, pero el 1 no puede entrar arriba, porque el 1 ya entró en la otra parte de la función. Lo que hacemos para evitar la confusión es que ubicamos un puntico abierto, como aprendimos con las desigualdades, para designar que el 1 entró a la parte roja de la función y no al azul. A partir de ahí podemos trazar nuestra línea y listo. Tenemos una función en su representación gráfica definida a trozos o a tramos. Algunos también dicen a pedazos. Recuerden, recapitulando, es una función que cuenta con diferentes fórmulas para diferentes valores de su dominio, como en este caso, dos partes diferentes del dominio, los números menores que el 1 y los mayores que el 1 con fórmulas distintas, y su representación gráfica también va a ser a trozos o a pedazos, representando esas condiciones. Y con eso terminamos este video.